El arco de Egghead ha llegado a su conclusión en el manga de One Piece, y esto va de la mano con el cierre de todo el conflicto de la Isla del Futuro, en el cual Vegapunk aparentemente fue eliminado por Kizaru, aunque algunos locos en la comunidad piensan que este le cauterizó la herida para salvarle la vida. Pero además de la supuesta baja del científico, también tenemos la de algunos de sus satélites. Como todos recordarán, Vegapunk desarrolló un sistema en donde replicó ciertos aspectos suyos en varios cyborgs que se identificaban como el científico, y que servían para dividirse todo el trabajo que este tenía. No obstante, debido a la traición de uno de ellos, la cosa acabó bastante mal, haciendo así que en el arco algunos fueran eliminados, que algunos otros sobrevivieran, y que exista uno con un final bastante incierto. En este video les comentaré qué ocurrió con cada uno de ellos, así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Bien, empecemos por el satélite número 1, es decir, Shaka. Este personaje, según la descripción que se le dio en su presentación, contenía la bondad del Dr. Vegapunk. Sin embargo, dentro del sistema de satélites desempeñaba un rol que iba más allá de ser una especie de Madre Teresa de Calcuta. Aunque, bueno, según cosas que dicen, esa vieja tampoco es que fuera muy bondadosa que digamos. No entiendo nada. Pero el punto es que Shaka en el grupo ocupaba el rol de ser la cabeza pensante, ya que tendía a ser el más precavido de todos, y el que los dirigía de cierta manera a través de razonamientos lógicos. Si alguno de ellos tuviera un cargo de líder, ese sería este tipo del casco. De hecho, esto se da a entender al principio del arco, donde vimos cómo fue quien, a través de un razonamiento lógico, le dio a entender a Lilith que no debía meterse con los Mugiwara cuando se encontraron por primera vez, ya que tanto Nico Robin como Zoro se la podían papear fácilmente. Dicho lo cual, algo que me parece bastante curioso de este satélite fue que nunca vimos su rostro. En un principio, todos los que leíamos el manga semanalmente pensábamos que detrás de ese casco se escondía una cara conocida, pero de esto nunca se llegó a profundizar, lo que me hace pensar que la razón por la que llevaba ese casco simplemente era porque era una referencia a los cascos que se ponían los del grupo musical de la vida real llamado Daft Punk. Pero bueno, ¿cómo acabó este personaje? Pues lo último que vimos de él fue que, mientras que Luffy y Zoro estaban peleando junto a Rob Lucci y Kaku contra un par de serafines, este decidió separarse de ese grupo e irse a buscar al Dr. Vegapunk, quien para ese entonces se encontraba secuestrado y por ende desaparecido. Pero a Shaka, por alguna razón, se le ocurrió la idea de que podría estar escondido en un antiguo laboratorio donde se investigaban las frutas del diablo. Este se ubicaba en el sótano de la Labo Face, es decir, en la parte inferior de la parte superior de la isla, y al llegar ahí se dio cuenta de que estaba en lo correcto al creerlo, puesto que entre un montón de agentes del Cypher Pol que llevaban ahí un montón de meses en contra de su voluntad, también se encontraba el Dr. Vegapunk, pero justo antes de que pudiera liberarlo recibió un disparo en la cabeza de parte de York, ya que era ella quien le había capturado y por ende también traicionado, y luego de que le dispararan no volvimos a ver a Shaka, algo bastante lógico tomando en cuenta que literalmente le metieron una bala en la cabeza. Y bueno, sí, sé que muchos me dirán que esto es One Piece y que aquí no muere nadie, pero oigan, hay niveles, una bala en la cabeza tampoco es poca cosa. Debido a esto y a que York mucho después confirmó que no recibía señales del personaje, podría decirse que Shaka se murió. Ahora hablemos del satélite número 4, es decir, Pitágoras. El nombre de este monigote hace referencia al famoso matemático griego, ya saben, el del teorema trigonométrico. Diablo, seguramente a muchos se les vienen flashbacks de Vietnam con esta vaina. ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! Pero bueno, este satélite supuestamente poseía la sabiduría del científico, o al menos eso es lo que se dice en su presentación. Sin embargo, a lo largo del video verán que esto último bien poco importa para todos en general, tal cual como ocurre en este ejemplo y como pasó con el anterior. Dicho esto, dentro del sistema de satélites, Pitágoras cumplía la función de ser el que recaudaba todos los datos necesarios para las investigaciones que realizaban como conjunto. Es por eso que era bastante común verle al frente de máquinas analíticas y con papeles en la mano. A diferencia de Shaka, quien tenía una personalidad mucho más cauta y tranquila, Pitágoras era mucho más intranquilo, ya que este constantemente estaba estresado, o al menos así se mostraba cuando le tocó enfrentarse al problema del traidor y todo eso. Con esto podría decirse que era el más susceptible a este tipo de situaciones. Ahora, a diferencia del satélite anterior, este bicho tenía una apariencia muchísimo más robótica, ya que estaba enteramente hecho de metal. De hecho, parecería un robot genérico de Egghead si no fuera porque tiene el logo del Punk 04 en el pecho. No obstante, su cuerpo tenía una función bastante curiosa, y es que su cabeza era retráctil,
Vamos, que si se la cortaban no pasaba nada, ya que de la misma podían salir pequeñas extremidades con las que se podía mover, y esto nos lleva a hablar un poco de cómo acabó. Resulta que cuando Vegapunk desapareció por haber sido raptado, todos los satélites y Mugiwara se dividieron para buscarle por la Labo Face, pero Pitágoras salió antes que ellos y al deambular solo por uno de los puentes se topó con la Serafín de Boa. Esta previamente había recibido la orden de York de que aniquilara a todos los que se encontraban ahí menos a ella, razón por la que al verle le atacó, generando así una explosión que destruyó su cuerpo, más no su cabeza. No obstante, cuando el grupo se enteró de ello se esperaron lo peor y algunos fueron al lugar. Ahí la encontraron en su forma mini y justo cuando les alertó de lo ocurrido, la Chocoboa volvió a atacar, petrificando a York para disimular que ella no era la traidora, y también al resto. Luego de hacerlo, Pitágoras quedó indefenso ante ella y esta de un pisotón le liquidó, al igual que pasó con Shaka. Cuando York hizo un recuento de todos los satélites que estaban en activo, este no emitía señales, dándonos a entender que él, en teoría, también se murió. Y ya que mencionamos a Pitágoras, creo que es oportuno mencionar al satélite con el que más trabajaba en conjunto, y ese es el número 3, es decir, Edison, que, como ya se imaginarán, su nombre referencia al conocido inventor Tomás Alva Edison. Pero esta no es la única referencia que gira en torno a su caracterización, ya que comúnmente utilizaba la expresión Eureka, misma que usaba el inventor griego Arquímedes cuando celebraba un invento o descubrimiento. Y sí, ambas referencias giran en torno a la funcionalidad de este satélite dentro del grupo, la cual según su presentación era la de ser la parte pensante de Vegapunk, pero que realmente era la de ser el inventor. Vamos, que Edison por norma general era el encargado de inventar todos los cachivaches que se encontraban en la isla, esto utilizando los datos recabados de las investigaciones realizadas por Pitágoras. Por esto es que les comenté hace ratito que ambos trabajaban bastante en conjunto, uno se encargaba de recabar la información y el otro la utilizaba para sus ideas. Pero bueno, a diferencia de los dos satélites anteriores, Edison tenía una personalidad mucho más activa y energética, enfocándose mucho más en sus respectivas tareas y siendo más indiferente a las situaciones que ocurrían en la isla mientras se desarrollaba el arco. Vamos, que mientras Pitágoras andaba con miedo por todo lo que ocurría en la trama del traidor, Edison se centraba en las ideas que tenía para solucionar la situación y actuaba rápidamente en consecuencia, dejando al menos a mi opinión personal un mejor sabor de boca al verle actuar. Pero bueno, en el apartado estético Edison era un muñequito robótico de cabeza grande y cuerpecito pequeño, el cual tenía un jetpack en la espalda que utilizaba constantemente para trasladarse. Esto le permitió estar mucho más involucrado en el conflicto de la isla, siendo él en un momento puntual quien detuvo a los Serafins cuando estaban atacando la Labo Face. Posteriormente, luego de que encontraran al Dr. Vegapunk, este ayudó al conjunto protagónico a escapar de la isla tras la llegada de los miembros del Gorosei, activando la producción de nubes sólidas que mantenían la parte superior de la isla flotando para que el Thousand Sunny pudiera llegar con un coup de burst al mar. Pero para hacerlo tuvo que traspasar las barreras que protegían el lugar, recibiendo así muchísimo daño en el proceso. Lo último que supimos de él fue que tuvo una conversación con Stussy, la clon de Miss Buckingham creada por Vegapunk, en donde le dijo que ella era una humana real debido a los sentimientos que demostró tener, y luego de eso no le volvimos a ver, quedando supuestamente muy dañado en un cuarto de Egghead. Sin embargo, cuando York hizo el recuento, este tampoco emitió señales, por lo que habría que darle por muerto, supongo. Sin embargo, llámenme loco, pero el hecho de que no le hayamos visto recibir daño fatal como en los dos casos anteriores me hace desconfiar mucho de que eso sea realmente así, más aún cuando perfectamente pudo haber desactivado su transmisor para no ser detectado. Así que no se sorprendan si más adelante le volvemos a ver en la historia, pero aparentemente está muerto también. Déjate de mamadas, Enrique, eso es una mentira. Y antes de continuar con el video, gente, por aquí les estaré dejando otro que hice hace unos días en donde hablé de los posibles enfrentamientos que tendrán los Mugiwara contra los Negrowaras. Vamos, la banda de Teach. Sé que esto no tiene nada que ver con este video, pero igual lo dejo por aquí por si les interesa para que se lo vean después. Dicho esto, continuemos. No obstante, si de sacrificarse por los objetivos hablamos, creo que es oportuno poner sobre la mesa a la gigachat del grupo. Sí, hablo de la Bank 05, Atlas, quien tiene el mismo nombre del titán de la mitología griega encargado de sostener al mundo, así como también del síndrome de Atlas, condición que veremos un poco más adelante que define bastante bien al personaje, así que tengan esto presente. Pero bueno, Atlas posee la violencia de Vegapunk, razón por la cual es la satélite más irascible de todos, pero a pesar de ello, a priori esta tenía una actitud mucho
mucho más amistosa que la de cualquier otro, siendo de hecho ella la primera satélite con la que se cruzaron Luffy y Bonnie, llevándose así una muy buena impresión luego de que les ofreciera comida de la máquina dispensadora. Ahora, si nos vamos a su apariencia, aquí hay varios detalles sumamente curiosos. El primero de ellos es que es una robot con apariencia de niña, pero con un tamaño gigante. A esto debemos añadirle que también es furra, puesto que tiene orejas como de cordero y una cola felpuda. Puta, qué rico, Y si creían que ya de por sí esto es medio turbio, prepárense, puesto que el peinado de esta satélite es bastante parecido al que tenía Ginny, la madre de Jewelry Bonnie y amiga de la infancia de su padre Kuma, quien tenía un interés amoroso por el ex Chichibukai en el pasado. Y a ver, esto no tendría por qué ser malo, de no ser porque Vegapunk, que fue quien la diseñó así, vio los recuerdos del Buccaneer cuando experimentó con ellos, replicando posteriormente el interés amoroso de su compa en una robot loli furra gigante del tamaño de Kaido. ¿Te encantaría este lugar? Es la Disneylandia de los degenerados. Pero bueno, además de esto, Atlas tenía un jetpack y unos guanteletes especiales que le permitían golpear hologramas. Pero habiendo aclarado todo esto, ¿cómo acabó el personaje? Luego de que Pitágoras fuera a activar el proceso de creación de nubes para que los Mugis escaparan, Atlas, quien estaba en la costa de la isla, se dirigió hacia la Labo Face para asistir a los Mugiwara en el escape. Al llegar al barco, esta le pegó un puñetazo en la cabeza a Lilith, con el que la noqueó, y posteriormente desactivó su transmisor. Gracias a ello, York, al revisar el estado de todos, no pudo detectarle y le dio por muerta. Con esto, Atlas buscaba evitar que Lilith fuera rastreada luego de que se escaparan, y encomendando su cuidado a la banda, luego se dispuso a confrontar a Nuzjuro, el viejo del Gorosei con espada y forma de caballo. Este anciano intentaba evitar que el Thousand Sunny pudiera escapar del lugar, razón por la que Atlas intervino y le estorbó atacándole de frente, para luego sujetarlo con uno de sus brazos y autodestruirse en una explosión. Antes de hacerlo, esta puso una cara de felicidad que a todos nos conmovió, ya que demostró ser súper útil en el conflicto, cosa que le vincula al síndrome de Atlas que les comenté en un principio, ya que quien tiene esta condición constantemente busca sobrecargarse de responsabilidades para reforzar su autoestima sintiéndose útil. Vamos, que Atlas, al explotar y ganar segundos invaluables para los Mugiwara que permitieron que el Sunny pudiera escapar libremente, se sintió súper bien por lo útil que fue, y evidentemente con esto acabó su participación, siendo así un sacrificio bastante genial. Atlas, siempre te recordaremos como la loli furra gigante más épica de todas, aunque no sé si exista alguna otra aparte de ti. Lo visto ya es demasiado. Y ahora que hablamos de la heroína del conflicto, pasemos a hablar de la villana del mismo, York, a la cual no le tengo nada de estima. De hecho, me parece que es una de las peores villanas de One Piece en general, y de esto hablé más a profundidad en este video que les dejaré por aquí, donde ordené a todos los villanos de la obra del peor al mejor. Échenle un ojo por si les interesa. Ahora, habiendo dicho esto, York es la sexta satélite de Vegapunk, y por tanto podría decirse que fue la última en ser creada si es que estos números representan ese orden. Esta posee la avaricia del científico según la descripción de su presentación. Sin embargo, me parece que representa mucho mejor la maldad que posee el viejo, ya que más que codiciosa, esta cabrona era bien mala en general por todo lo que hizo, pero de eso hablaremos un poco más adelante. Por lo pronto, si analizamos su apariencia, pues es tal cual como se muestra, una chica gigante que andaba en tanga por el laboratorio. ¿Y qué necesidad había de que estuviera en ropa interior por ahí? Pues aparentemente ninguna. Sin embargo, si nos ponemos conspiranoicos, podría decirse que York servía para... ¿cómo decirlo? Servía para que el viejo Vegapunk se desestresara, y ya saben a lo que me refiero. Y sí, sé que esto no se comentó en ningún lado, pero me parece curioso que una chica rubia gigante de buen ver y con ropa antojable fuera la encargada de realizar las necesidades fisiológicas del sistema de satélites. Vamos, que York se encargaba de comer, dormir y de ir al baño por el resto. Ahora, el viejo cabeza de manzana perfectamente pudo haber metido entre esas necesidades la de, ya saben, desestresarse. ¡Dios mío, pero qué maldito culo! Cosa que justificaría que la loca esa anduviera en tanga por ahí. Pero bueno, esto es simplemente una hipótesis, así que no me lo tomen en serio. O quizás sí deberían hacerlo. Todo lo que decía me lo inventé para crear suspenso. Pero bueno, ahora, debido a que Vegapunk depositó en ella su avaricia, esta eventualmente decidió traicionar a todos sus compas, filtrándole al gobierno mundial que estaban investigando los Poneglyph, y posteriormente también mandándole una porción de la Mother Flame, una llamita de energía potencial
potentísima con la que hicieron que funcionara el arma ancestral con la que destruyeron Lulusia. Gracias a esto el gobierno decidió acceder a la petición que York les hizo de convertirla en Tenryubito a cambio de que les produjera más de esa energía. Con esto Oda nos quiso representar la avaricia del científico. Sin embargo, esto me parece más la maldad del mismo, ya que ella hizo todo eso a sabiendas de que generaría mucha muerte y destrucción. Aparte, todo su anhelo por ser Tenryubito es simplemente maldad, puesto que dentro de Egghead a ella misma le trataban como a un Tenryubito porque solo tenía que encargarse de comer y de dormir. Pero bueno, para llevar a cabo su traición dentro de la isla, York secuestró a Vegapunk y le ordenó a los Seraphins que atacaran a todos menos a ella. Esto dio como resultado que la gran mayoría de satélites fueran papeados, y que incluso el viejo Vegapunk también lo fuera, entre muchas comillas. Así que de todos fue la que más influyó en la trama principal. La última vez que le vimos ya se había aliado con los miembros del Gorosei y les estaba dando indicaciones de cómo detener la retransmisión mundial que programó Vegapunk, así como también del estado del resto de satélites, por lo que podría decirse que, al menos por su parte, cumplió su objetivo de que le hicieran una Tenryubito. Ahora, otra cosa es que más adelante el gobierno la traicione y la esclavice, pero eso aún no ha ocurrido, aunque todos queremos que termine ocurriendo. Tremendo salchichón el que te vas a comer, cabrón. Y por último tenemos a la otra sobreviviente del conflicto, Lilith, la segunda satélite. Su nombre hace referencia a una figura de las religiones previas a las judio-cristianas, la cual era la fémina primigenia por definirlo de alguna manera, ya que digamos que fue la primera pareja de Adán, es decir, existió antes que Eva, pero que debido a algunos quilombos acabó transformada en demonio, y esto va de la mano con lo que según representa Lilith dentro del sistema de satélites. Supuestamente eso es la maldad, cosa que no me parece que sea así, ya que como les dije antes, creo que York representa de mejor manera este aspecto del científico. En todo caso, Lilith representaría a mi parecer bastante bien la parte emocional en general del científico, puesto que de todos los satélites era la que más se dejaba llevar por sus emociones en general. Vamos, que Atlas solo se dejaba llevar por su ira y York por su avaricia, pero Lilith era impulsiva tanto por la ira, ya que se quiso involucrar en el conflicto contra el gobierno desde el vamos, como también por la avaricia, puesto que en un principio quería capturar a los Mugiwara para cobrar sus recompensas, pero por otro lado también por el cariño, puesto que sus primeras reacciones al enterarse de que sus compañeros Pitágoras y Edison fueran dañados fueron dolor y tristeza. También de cierta manera podría decirse que le tenía envidia a Shaka por cómo le intentaba sacarle de quicio al interactuar con él. Vamos, que en general Lilith representa las emociones. Como dato curioso, por alguna razón Vegapunk depositó la bondad, el pensamiento y la sabiduría en satélites masculinos, y por otro lado la ira, la avaricia y la maldad en los femeninos. ¡Machismo! ¡Eso es, cabo! ¡Me gusta! Pero bueno, por otro lado Lilith tenía el cuerpo de una muchacha bastante bien parecida, vestida con una especie de atuendo de una pieza bastante apretado, el cual nos dejó varios paneles bastante interesantes de analizar por cómo se nos mostraba en perspectiva. Vamos, que Oda se tomó muy en serio lo de practicar su dibujo de traseros en este arco con esta satélite. Y bueno, de momento no le encuentro una utilidad real a ella dentro del grupo, aunque podría teorizarse que era la encargada de defender las instalaciones, supongo, puesto que era la primera en intentar confrontar a los invasores, aunque como les digo, esto no está del todo bien representado. Y ahora yéndonos a cómo acabó. Como ya les dije antes, Atlas, la furra Loli, le dejó inconsciente de un puñetazo y le apagó el transmisor, dejándola al cuidado de los Mugiwara en el Thousand Sunny. Todo esto para que se la pudieran llevar y evitar que la rastrearan, cosa que la banda hizo, así que esta de momento se fue de Egghead junto a los sombreros de paja, logrando así sobrevivir al incidente que ahí ocurrió. No jodas, ¿en serio? Y bueno gente, así cerraron los satélites de Vegapunk en el arco de Egghead. Déjenme en los comentarios cuál fue su satélite favorito. El mío fue Lilith, ya que me pareció la más carismática desde el principio, aunque Atlas también me ganó con su cierre. Pero en fin, por aquí les estaré dejando la evolución de Monkey D. Garp que hice hace unos días, así como también otros videos que les puedan llegar a interesar. Y ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.